Palabra viva. ¿Cómo le fue a usted espiritualmente este año? ¿Lo ha hecho? ¿No lo ha hecho? Tiene tiempo, siéntese y haga un balance. Vamos a empezar vamos a terminar donde empezamos. Lucas capítulo 6, versículo 12. Voy a tratar de hacer un resumen. Me acordaba cuando era estudiante de que tratar de resumir es decir mucho en pocas palabras. Ojalá, en lengua indígena, significa quiera Dios, se despierten las enseñanzas de 42 veces que hablamos de transición. Con este sería 43, aunque no vamos a hacer un mensaje nuevo, sino es un mensaje resumen, porque el 31 es una palabra que tiene que ver con el año que viene, que es un reto para nosotros. Me gusta que la gente escriba, porque lo que se escribe no se olvida. Amén. Abra su Biblia, Lucas capítulo 6, del 12 al 16. Vamos a tratar de hacer un resumen rapidito, en unos 25 o 30 minutos. Así usted se va a su casa, prepara un sándwichito, porque no se puede comer mucho, porque por la noche es la hartura, ¿verdad? ¿Cuántos se van a dar unas harturas esta noche? ¿Nadie va a comer esta noche? Están muy espirituales. No, porque usted habló de cordura. Yo hablé de cordura en cuanto a la celebración. No pierde el juicio. Amén. Comer es bueno. Y yo celebro comer. Lo que no voy a hacer es ponerme loco haciendo cosas que no debiera hacer. ¿Llegó conmigo? Lucas capítulo 6, del 12 al 16 dice: en aquellos días fue al monte ¿a qué? Y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien llamó también Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahí empezamos nosotros este año. Quizá algunos no lo recuerden, ¿no? Algunos sí. Los que toman nota los recuerdan, los que ven video los recuerdan. En este pasaje pasa algo interesante. Jesús tenía muchos discípulos, pero de sus discípulos escogió 12 para instruirlos y prepararlos para delegarle la continuidad del ministerio. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la continuidad del ministerio de Jesús. Si la iglesia predica es porque Jesús predicaba. Si la iglesia enseña es porque Jesús enseñaba. Si la iglesia profetiza es porque Jesús profetizaba. Si la iglesia ora por los enfermos es porque Jesús oraba por los enfermos. Si la iglesia libera demonios es porque Dios le dio autoridad y Jesús liberaba demonios también. O sea, ¿qué es la iglesia? Diga conmigo, una extensión del ministerio de Jesús. Eso es la iglesia. Ahora, Jesús tenía discípulos, miles que le seguían, secretos algunos, otros públicos, pero escogió 12 y los entrenó. Y los llamó después apóstoles. Primero fueron discípulos, después fueron llamados apóstoles. Hay 3 categorías en la vida de la fe: creyentes, discípulos y ministros. Los creyentes oyen, les gusta el evangelio, pero no se comprometen con su vida espiritual. Y de eso está llena la iglesia. No mire a nadie, porque yo no quisiera que alguien se sintiera aludido. O sea, no asumen compromiso con su vida espiritual. Sin embargo, yo veo que en lo natural la gente asume tanto compromiso con su vida natural, que es porque no entendemos el valor de la vida espiritual. Por ejemplo, la gente trata de superarse en lo natural, porque si se supera en lo natural le va a ir mejor. Eso no está mal. Al contrario, es bueno que usted trate de superarse en lo natural. Que si usted tiene la manera de lograr un mejor peldaño, hágalo lícitamente, no haciendo cosas incorrectas. Pero no se olvide de su vida espiritual. Si yo tengo entendimiento de mi vida espiritual, debo considerar que mi vida espiritual tiene tanto valor que yo no puedo quedar estático espiritualmente. ¿Cómo empecé este año? Quizás yo fui un creyente, pero entré en un discipulado este año y empecé a ser formado. ¿Formado para qué? Porque Dios no salva por salvar.
Dios salva por propósitos. Cuando creemos en la salvación por gracia, por fe, por medio de Jesucristo, no creamos que es que porque somos mejores que nadie. Es porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y eso no se entiende hasta que Dios mismo lo revela. En Dios no hay casualidad, en Dios hay propósitos. Nadie que esté aquí, nadie que nos vea, nadie que nos oiga es casual, es propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Usted dirá que todos los hombres sean salvos. Dice la Biblia, y vengan al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad te va a revelar que la salvación es más que la glorificación. Eso es demasiado profundo quizás para algunos. Cuando hablamos de salvación, no estamos hablando de la glorificación. La glorificación es la cúspide, el último peldaño de la salvación es la glorificación. Cuando tu cuerpo se ha elevado a un cuerpo sin pecado, incorruptible. Pero tu salvación tiene que ver con todo lo que tenga Dios para ti reservado en tu caminar de fe, incluyendo tu servicio a Dios. No sé si me comunico. ¿Por qué incluyendo tu servicio a Dios? Porque Dios no te salvó porque querías llenar el cielo, ni te salvó porque querías dejar el infierno vacío. Dios te salvó porque quiere hacer algo con tu vida y a través de tu vida alcanzar otras vidas también. Y cuando digo alcanzar otras vidas, no significa que vas a ser un evangelista, aunque evangelistas somos todos. No sé si me comunico con eso. ¿Qué significa todos somos evangelistas? Bueno, todos tenemos un testimonio que contar a alguien que no conoce del Dios que hizo una obra de transformación en nosotros. Nosotros no nacimos así, fuimos llevados por Dios al conocimiento de su gracia y su luz nos resplandeció y su luz nos iluminó el camino para ver la verdad del pecado, porque hasta que no veamos la verdad del pecado no pedimos perdón. Por eso es que hay gente que no se arrepiente, porque entiende que no necesita perdón, que yo estoy bien. Amado, es más peligroso una gente así que un borrachito de la calle. El que se cree bueno y no necesita arrepentimiento es peor que un borrachito de la calle. Porque el borrachito de la calle sabe que lo está haciendo mal. Porque el que se cree bueno se está comparando con Dios. El único bueno es Dios. Todos nosotros hemos fallado, hemos cerrado el blanco, hemos hecho lo indebido, hemos pensado incorrectamente, hemos tenido sentimiento contrario, hemos tenido pensamiento contrario, hemos actuado contrario al diseño y eso nos amerita arrepentimiento. En la salvación somos perdonados, pero después de ser salvo, ¿qué? Ya yo soy salvo, ¿y qué? ¿Ahora qué? No, ahora que eres salvo, Dios, que ha mirado desde la eternidad tu vida, ha mirado en ti un diseño de vida para que tú seas un instrumento donde quiera que vayas. Por eso el cristiano es indisoluble a su vida de la fe. El que es cristiano no se puede separar de la vida de la fe. Yo no puedo decir, yo soy cristiano, pero mi negocio no. Y yo he oído mucha gente decir eso. Yo soy cristiano, pero mi negocio no. No, hermano. Es que los principios cristianos empiezan contigo y todo lo que está en ti. Todo lo que está en ti. Todo lo que está en ti. No podemos nosotros mirarnos desligados de la vida de Dios en nada ya. En todo estamos ligados. Porque Dios es indisoluble. El que se une al Señor, ¿qué dice la Biblia? Es un espíritu con el Señor. O sea, ya tú eres uno con Dios. Y hacer uno con Él, donde quiera que tú vayas, Dios va a ir contigo. Ahora, que tú apliques sus principios, eso es otra cosa. Porque es donde nosotros entonces nos separamos de Dios y hacemos las cosas a nuestra manera. Y por eso nos va mal. Y cuando yo digo que nos va mal, no tiene que ser necesariamente económicamente. Hay gente que ha ido bien económicamente y muy mal en su vida espiritual. Para que no confundamos, siempre he creído que hay una confusión con las posesiones y las bondades de Dios. Los judíos creen eso y están muy equivocados. Los judíos creen que tener dinero es tener señal de la bendición de Jehová y eso no es verdad. Porque si hubiese sido así, Juan el Bautista entonces hubiese sido el hombre más mediocre de la tierra.
¿Lo entiende? Sin embargo, Jesús dijo que de los nacidos de mujer, Juan era el hombre más grande de los nacidos de mujer, que no nacerá otro más grande que Juan. ¿Y qué vestía Juan? Piel de camello. ¿Y qué comía Juan? Grillo silvestre. ¿Con qué se alimentaba? Con miel del campo. ¿Y qué relevancia tenía Juan? La relevancia que ningún ser humano después de Jesús ha tenido. Se la dio el mismo Jesús. De los nacidos de mujer no nacerá otro más grande que este. Este es el más grande de los hombres que ha nacido. Juan el Bautista. O sea, que la vida del hombre no consiste en tener, sino en ser. Pero no entendemos eso porque somos nosotros seres medibles y tenemos ojos para medir. Y medimos y juzgamos según lo que vemos. Amados, no todo el mundo entiende lo que ve. Hay cosas que tú no puedes entender. Tú la ves y no la entiendes. Cosas que tú dices, ¿por cómo es posible que una persona que tenga un nivel así, viva así? O sea, una persona que tenga un sitial así, tenga un comportamiento así. Como que no es compatible y tú no lo entiendes. Pero si tú le buscas una explicación, desde el punto de vista espiritual, lo puedes encontrar. Tras todo desvío humano, ¿sabe lo que hay? Diga conmigo, pecado. ¿Usted cree que Dios diseñó el divorcio? ¿Usted cree que Dios diseñó el homosexualismo? ¿Usted cree que Dios diseñó la prostitución? ¿Usted cree que Dios diseñó los vicios? No, nada de eso lo diseñó Dios. Todos son resultados de habernos apartado de Dios. Y el habernos apartado de Dios nos ha traído consecuencias. Por eso lo primero que pasa es que Dios nos convence de pecado y nos trae a su reino, nos abre los ojos para que pidamos perdón. Hay un perdón para santificación y hay un perdón para salvación. El perdón para salvación cuando usted viene a Cristo por primera vez. Ahora, perdón para santificación todos los días hay que pedirlo. Si usted no ha pedido perdón hoy, pídale perdón a Dios hoy. Perdóname, Señor. ¿Sabe por qué? Porque día a día caminamos expuestos a errar el blanco. Y aunque usted no lo quiera, hierra el blanco. ¿Qué significa errar el blanco? Se equivoca, hace cosas indebidas, piensa indebido, actúa indebido, siente indebido y eso necesita que Dios intervenga. Lamentablemente no todo el mundo entiende eso. Por eso el que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia. El que no se endurece y se pone peor el asunto. ¿Sabe lo que dice la Biblia cuando una casa es barrida y no es llenada? Dice la Biblia, cuando un demonio es echado fuera y la casa es barrida y queda limpia la casa, pero no se llena, ¿qué dice la Biblia? Que 7 demonios peores vienen y el estado postrero es peor que el primero. Por eso usted ve que cuando una gente se descarría, es peor que cuando era antes de ser cristiano. Se pone peor. Dice, pero ¿cómo es posible? Él no era así. Lo que pasa es que se aumentó la potencia de maldad por causa de una puerta abierta. Todos los días hay que estar brechando el mundo espiritual para que no se nos cuele ninguna maquinación contraria. El hombre está expuesto todo el tiempo a la oferta del pecado. Si no miramos bien, podemos ser seducidos y ser engañados y ser hasta entretenidos creyendo en lo que estamos bien. Hermanos, mientras más alto tú estás en Dios, más fácil tú puedes ver tus debilidades. Empezamos como creyentes, pero yo no me puedo quedar como un creyente. Porque el creyente oye, le gusta el evangelio y se va. No asume un compromiso consigo mismo. Es como el niño. El niño sabe que alguien es responsable de él y que debe cuidarlo. Pero después que tú eres adulto, tú tienes que empezar a tener responsabilidad de ti mismo. En la vida espiritual es igual. Yo no puedo estar pensando ahora mismo en que ya hay hermanos y hermanas que deben tener la madurez para pensar en su propia vida espiritual sin que yo tenga que estar atrás de ellos. Porque si pensara así, entonces yo no tendría vida. Tendría
una esclavitud de vida pensando en que hay 500 gente y hay que pensar en que 500 gente tiene que comer, 500 gente tiene que vestir, 500 gente tiene que bañarse. No, hermanos, debe llegar a un nivel en que cada cual sepa, yo tengo que bañarme, yo tengo que vestir, yo tengo que comer, yo tengo que andar aseado. Entonces cada uno ya va usando su capacidad pensante. En la vida de la fe es igual. Cuando una persona madura en Dios, no hay que mandarlo a leer la Biblia. Una persona madura en Dios no hay que mandarlo a orar. ¿Y por qué los pastores tenemos que estar arriba de la gente para que oren? ¿Por qué los pastores tenemos que estar arriba de la gente para que lean la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque ser discípulo es aprender una disciplina. O sea, que ser disciplinado se aprende. Y esa es la parte espiritual que a mí más me preocupa. Que la indisciplina cristiana es tan elevada que uno tiene que estar arriba de la gente, arriba de la gente, arriba de la gente, arriba de la gente, arriba de la gente. Amados, no debiéramos ya. No debiéramos estar en ese nivel. Con los niños sí, con los niños sí. El niño hay que estarlo cargando, hay que estarlo limpiando, hay que estarlo amamantando, hay que estarle arriba de él. Pero ya el adulto no, el adulto hay que dejarlo que razone, que diga, yo debo velar por mi vida espiritual. Ya ese es un nivel más alto, se llama discípulo. Y eso cuesta. ¿Sabe cuántos mensajes predicamos sobre el discipulado? Como 35 mensajes del discipulado. Y el discipulado es quizás el mandamiento más olvidado de la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Las iglesias están llenas de gente, pero pocos discípulos. Yo no sé si usted se da por aludido, pero si se da por aludido, tómelo para bien. Ir a la iglesia resulta fácil. Oír un mensaje resulta fácil. Lo que no resulta fácil es, cuando nadie me ve, yo tengo que leer mi Biblia. Cuando nadie me ve, yo tengo que orar. Y cuando nadie me ve, yo tengo que recordarme que yo represento a Cristo. Eso es un discípulo. Está aprendiendo. Tiene claridad de quién es Él. Pero hay otro nivel más alto. Y ahí quiero llegar rapidito porque debo tratar de ponértelo los tres. A ver si este año te pasó por encima o algo se te quedó. Si te pasó por encima, el año que viene podemos predicar los 42 mensajes otra vez. A ver si aprende algo. Cuando uno se quemaba en un curso, ¿qué le hacían? Se lo hacían repetir, ¿verdad? En la iglesia nadie se quema. Lo que sí, mucha gente se estanca. Y el estancamiento es una maquinación espiritual que viene vendida por una maquinación también que se llama conformismo. Yo no me puedo conformar con que ya yo conozco los 66 libros de la Biblia. Yo no me puedo conformar porque yo sepa quién escribió los libros poéticos o los profetas mayores. Yo no me puedo conformar porque ya yo tengo 30 años en la fe. Yo no me puedo conformar porque ya yo fui al culto el domingo. No. Si lo hago así, yo estoy comprando un espíritu religioso que es peligroso como usted no se imagina. Porque el espíritu religioso te enseña a cumplir. Amado, y el cumplimiento se vuelve ritual. Particularmente a mí no me gustan los cumplimientos. Porque eso es un rito, una estructura. Falleció la mamá de una hermanita de la iglesia, tuvimos que ir. Y yo me sentía tan mal, porque decía, Dios mío, yo vengo aquí, yo sé que tengo que estar con mi hermana, pero es que no debiéramos esperar que llegara un momento así como para recordarnos de que los hermanos que están en proceso necesitan que alguien los abrace. Cuando una persona está pasando procesos difíciles, que alguien lo abrace, vale mucho. Pero tú llegar a un cumplimiento, eso me pone a mí mal. Llegar porque tengo que cumplir con ella. Hay gente que son buenísimos en eso, en cumplimientos. ¿Cuántos sabían eso? Hay gente que les gusta ir a cumplir. Yo tengo que ir a cumplir con fulano porque se le murió la tía. Tengo que cumplir con fulano. O sea, esos cumplimientos son parte de la religiosidad. Eso pasa en la iglesia cristiana también. No mire a nadie ni se sienta mal, pero hay gente que viene a la iglesia a cumplir. Yo sé que usted no es de eso, ¿verdad que no? Eso pasa en cualquier otra iglesia, pero aquí no pasa. O
O sea, cumplir es, yo fui a la iglesia. Eso es cumplir. Pero adquirí algo, aprendí algo, logré algo, algo se concretó en mí, pude asimilar algo de lo que Dios quiso hablarme. Amados, Dios habla por una puerta cerrada y Dios habla por una puerta abierta también. O sea, que usted no oiga la voz de Dios es porque la voz del mundo le zumba demasiado en los oídos. Que usted no oiga la voz de Dios es porque el zumbido del mundo está tan fuerte ahí adentro que usted no lo puede oír. Entonces Dios tiene que buscar mecanismos para apartarte. Por eso, no me gusta decirlo, pero por eso Dios provoca cosas que pasen. Como que te dejen solo, como que te enfermes, como que pase por un proceso donde nadie te visite para que tú aprendas a oír a Dios. Porque Dios te habla y te habla y te habla y tú nunca oyes. Entonces Dios dice, déjame hablarle de una manera que Él me escuche. Nadie le gustó ese amén, ¿verdad? No, es que eso no nos gusta. Creyente, todos entramos por ahí. Por esa puerta pasamos todos. Discípulos, todos somos llamados a ser discípulos. Todos. Y si es todos, diga conmigo, todos. La gran comisión es que la iglesia forme discípulos. ¿Cuál es el problema de hoy? Que la gente no se deja formar. La gente prefiere ir, cumplir, oír el culto y irse para su casa. No me interesa crecer espiritualmente. Ya con ir a la iglesia, ya yo cumplí. ¿Qué es lo que el pastor tanto? Amado, yo no lo hago por mí. Yo lo hago porque esto es un mandamiento de Dios. Si no formamos discípulos en la iglesia, ¿sabe lo que le puede pasar a la iglesia en cualquier momento si algo pasara? Si el Señor en sus designios cambiara el gobierno, cambiara la forma, la iglesia quedaría sin cabeza. Jesús fue demasiado visionario cuando pensó, tengo que formar hombres y no tengo mucho tiempo para perderlo. Lo formó en 3 años y medio. En 3 años y medio le dio los fundamentos 24/7 para que cuando Él fuera levantado la iglesia pudiera seguir. ¿Por qué hay ministerios que cuando fallece el líder o se va el líder, el ministerio caduca también? ¿Quién recuerda a Gigi Ávila? ¿Quién recuerda a Gigi Ávila? ¿Alguien conoció a Gigi Ávila? Algunos ni saben quién es Gigi Ávila. ¿Dónde está el ministerio de Gigi Ávila? ¿Dónde está? Bien, gracias. ¿Quién recuerda a Luis Palau? ¿Dónde está Luis Palau? Está en el cielo. ¿Pero dónde está su ministerio? Benny Hinn, que todavía está vivo. ¿Dónde está Benny Hinn? Su ministerio anda por ahí, pero es que cuando los ministerios se centran en hombres, están expuestos a caducar y a perecer. El ministerio no se puede centrar en hombres, tiene que centrarse en el diseño de Dios. Y el diseño de Dios es discipulado. ¿Para qué? Para que haya continuidad. Ustedes han visto que hay familias que se casan con familias. ¿Cuánto han visto eso? Por ejemplo, aquí hay una familia muy prestigiosa de renombre, la fábrica licorera, que se casan primo con primo. ¿Para qué? Para no dejar que nadie penetre su círculo económico. Pero también forman un legado de manera tal que el padre le pasa al hijo, el hijo le pasa al otro hijo y le pasa al otro hijo. Usted ve que usted ve los mismos nombres. Fulano de tal, cuarto. Fulano de tal, quinto. Es una descendencia que viene. Una genealogía. Crean un círculo para que nadie penetre. Dios no lo hizo así. Dios lo que hizo fue que abrió a la iglesia una palabra para que la iglesia nunca se detenga. ¿Sabe cuál? Discipulado. Ahora, ¿cuánta resistencia hay discipulado? Tú le hablas de discipulado a la gente y es como si le estuviera hablando de beberse una botella de ají picante. No, discipulado no. Ya yo voy a la iglesia los domingos. ¿Qué es lo que tanto? Hermano, no es porque es personal, es porque ese es el mandamiento de Dios. Ahora, el discípulo, después que es formado, entenderá que él no es casual.
Cuando usted es formado, usted entiende que usted no es casual en la iglesia, que usted está aquí porque Dios tiene un propósito con su vida. ¿Sabes cuáles son los que entienden el propósito? Los que se disipulan. Los que no se disipulan no entienden propósitos. Se quedan mirando la iglesia, se quedan viendo la iglesia, se quedan oyendo en la iglesia, se quedan yendo a la iglesia y feliz y contentos. Se pasan toda la vida en la iglesia y nunca entendieron para qué Dios les llamó. Entonces ahí entra una pregunta. ¿A quién tú crees que Dios le va a sacar cuenta? ¿A ese o al pastor? Se la podría sacar al pastor si no lo enseña. Ahora, si el discípulo se resiste, que es algo que yo no lo acabo de entender. Hermano, si yo encontrara una gente que quisiera enseñarme algo que él sabe que me va a beneficiar y va a invertir su tiempo en mí y va a invertir su capacidad en mí, yo estoy dispuesto. Ya yo tengo 50 y tantos años y todavía quiero aprender. En el ministerio tenemos que mirar que todo lo que Dios nos manda a hacer, Él nos da la gracia para hacerlo también. Lo único que Dios va a pedirnos es nuestra disposición de obediencia. ¿Qué nos va a pedir Dios? Ahora, ¿cómo yo llego al ministerio? Llego al ministerio de diferentes formas, Dios puede usarla. No tiene que ser todos iguales, pero hay una que es muy importante y es que usted se involucre. Usted se involucre. No podemos pedirle al mundo que cambie si no evangelizamos. Tengo que involucrarme en la realidad social que mi mundo vive. Y yo no tendría la manera de poderle reclamar a las autoridades un cambio de sociedad, un cambio en los matrimonios, un cambio en la administración pública, si yo no le pido a Dios que haga un cambio en los corazones de los hombres primero. No es la sociedad que anda mal, es el hombre que anda mal. El problema no es social, el problema es que está en el corazón del hombre. Y eso se resuelve cuando el pecado se resuelve. ¿Cómo se resuelve el pecado? Predicándole a Cristo Jesús. Quizás usted no sea el predicador que le va a predicar, pero usted puede orar para que alguien le predique. Entonces usted está sirviendo a Dios. Usted está haciendo la obra de Dios de manera que otros puedan ser instrumentos enviados por Dios. Usted los respalda. Amados, yo creo mucho en la intercesión. Por eso a los intercesores les saco siempre su comida aparte. ¿Por qué? Porque no se crea que nosotros lo que subimos a esta plataforma subimos con nuestra fuerza y con nuestra capacidad. Subimos con el respaldo de un montón de gente que está orando por nosotros a fin de que nos sea palabra de edificación a la iglesia. Los intercesores no están aquí predicando. Ellos no se ven predicando, pero ellos me están respaldando con sus oraciones. Entonces, si yo no soy el evangelista que va a predicar, yo puedo ser el intercesor que puede estar orando para que Dios lo salve. Pero si yo no soy el que va a predicar y no soy el que va a interceder, yo puedo ser el que puede estar facilitando que ese hermano que llegue, cuando entra a la iglesia, vea una cara feliz que lo recibe. Postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el uno a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, a la verdad de mi yugo podéis beber, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado, seré bautizado. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es el mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. Diga, no será así. En la iglesia no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Fíjese cómo Dios ve al revés al mundo natural. En el mundo natural, los hombres se enseñorean de los gobernantes, de los gobernados. Si entrara el senador por esa puerta, todo el mundo lo reverencia porque él merece el respeto, pero el senador es nuestro servidor público. Lo que pasa es que la Biblia es tan redonda que eso se cumple. Que yo conozco un hombre que fue presidente de Paraguay llamado José Mujica. Es el único hombre que conozco en la historia de las presidencias
que entró al gobierno y salió como entró. Entró con un cepillito Volkswagen y salió con un Volkswagen. No andaba con escolta. Se iba a su finca a trabajar en su tractor todos los fines y era el presidente de la República. Pero ahora mismo se armó un lío en la capital, no sé si ustedes leyeron el periódico, que pararon una ambulancia con un enfermo grave de muerte porque iba a pasar el presidente. ¿No lo leyeron? Se supone que el presidente es nuestro servidor público. ¿Sí o no? Pero se cumple eso. En el reino es al revés. En el reino es totalmente al revés. Tú quieres ser grande, sirve a tus hermanos. Tú quieres ser grande, preocúpate por tus hermanos. ¿Sabe cuándo yo me di cuenta que yo era pastor? Cuando yo me pongo a pensar en la iglesia. Cuando yo me pongo a pensar en gente que yo no veo hace tiempo. En gente que yo lo veo titubeante. En gente que yo lo veo como reculando. ¿Sabe usted lo que es recular? Es un verbo, recular. Como para atrás. Eso me hizo pensar a mí lo que significa el don pastoral. El don pastoral es preocuparse por los hermanos, orar por ellos, escribirles, exhortarles, confrontarles. Muchas veces la gente tiene un concepto de pastorado que es mano suave. ¿Tú sabes lo que dice en el libro de Eclesiastés? Que la palabra del pastor son como clavos. Eso no lo quiere oír nadie, ¿verdad? Nadie dice amén. Clavos. ¿Por qué? Porque hay momentos que el pastor tiene que ponerte a pensar en tu verdad natural y espiritual. Tú eres un instrumento de Dios. Si eres papá, tú tienes una esposa que tú tienes que ser líder de ella y ser líder de tus hijos y cuidar tu testimonio sacerdotal. Si eres mujer, tienes que ser ayuda idónea, intercesora, madre y mujer virtuosa. Si no eres casada, aguanta el tiempo de Dios, espera el señalado de Jehová, porque se llegará. Igual varón, pero en el mundo natural es una cosa, en el mundo espiritual es otra. En el mundo espiritual, los servidores son los que están en eminencia para con Dios. En otras palabras, el que está en el parqueo está en eminencia. El que está con los niños está en eminencia. El que está en las cámaras está en eminencia. El que está aquí arriba está en eminencia. ¿Sabe por qué? Porque está sirviendo. Y servir es el Espíritu de Cristo. No significa solamente tener un micrófono. Ahí la iglesia tiene un vicio. Todo el mundo quiere tomar un micrófono en la mano. Hermano, no necesariamente es un micrófono en la mano. Servir es facilitar el propósito. Ser un ministro de Dios es un delegado de Dios para facilitar el propósito. Tener un vehículo que le sirva a usted para transportar hermanos a la congregación, para llevarlos y buscarlos, usted está sirviendo. Tener un celular para decir, no veo a fulano en la iglesia, déjame llamarlo a ver cómo él está. Usted está sirviendo. Encontrarse con un hermano abatido porque tiene una hija enferma, la esposa enferma, una condición económica y decirle, ven, déjame orar contigo. Usted está sirviendo. Jesús dijo claramente, aquí Mateo ya al final dijo, el que quiera ser grande entre vosotros, hágase servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ministro tiene que tener concepto de siervo, porque si no lo tiene, entonces está desviado de lo que es el ministerio. El ministerio es la plataforma de Dios a alcanzar vidas con el servicio que tú facilitas. Y repito, no tiene que ser aquí. Hay quienes tienen dones de exhortación hermosos, dones de enseñanza hermosos, dones de consolación hermosos. Hay quienes tienen el don de dar, hay quienes tienen el don de misericordia, hay quienes tienen el don de intercesión. Personas que son enviadas por Dios a hacer ese trabajo específico. Y no son vistas de los hombres como mucha gente en este tiempo busca, ser visto de los hombres. Amados, no. Servir es facilitar el propósito.
Por eso de llamar a una gente siervo de Dios, uno lo llama y se vuelve un cliché. Siervo de Dios. Es verdad, somos siervos de Dios. Ahora, ¿es verdad que estamos sirviendo a Dios? ¿Es verdad que estoy facilitando el propósito? Eso es una pregunta interesante. Muchas veces no. Muchas veces lo que somos es título. Es igual como pasó en Argentina. Ahora, el presidente Milei le dicen loco, pero el tipo es el tercer mejor economista del mundo. ¿Qué hizo Milei? Milei cerró como 8 o 9 o 10 secretarías públicas, ¿verdad? Y se paró y dijo, eso no sirve, quítenlo, eso no sirve, quítenlo, eso no sirve, quítenlo, eso no sirve. Tú sabes las secretarías que hay aquí que son infuncionales. Infuncionales. Tú sabes lo que es que en una embajada dominicana haber 120 vicecónsules. En este gobierno del cambio. No venga con vaina a mí. Por eso que yo político cada día más. Echen para allá. El gobierno del cambio. El gobierno de la integridad. El presidente es un hombre bueno, pero rodeado de víboras. Vamos a gozar de las mieles del poder. ¿Sabe por qué? Porque es lo mismo siempre. Cuando llegamos al poder, Balaguer dijo, si tú quieres conocer a Juancito, dale un carguito para que tú veas. Dale un carguito para que tú veas. ¿Cuántos saben lo que es un alcaide pedáneo? Alcaide, no alcalde, alcaide pedáneo. Un titulito que le den, ya eso los hace sentir superiores a los demás. En el reino es al revés, hermano. Yo tengo la responsabilidad de ser su siervo, de servirle, de ayudarle, de cooperarle para que usted cumpla el propósito para el cual Dios le llamó. Mi trabajo es ayudarlo, no hacerle la tarea. Porque hasta en eso tenemos los pastores que tener cuidado. Si yo hago tu tarea, te daño. Tú tienes que hacer la tuya. Yo te voy a enseñar cómo. Tú la haces. Jesús vino para servir. El ministerio que no se usa para servir, entonces no es un ministerio. Todos los ministerios tienen que tener la intención de poder ser facilitadores del propósito para Dios. Si usted está en la iglesia, es discípulo, ¿cómo me involucro? Me involucro acercándome a mis líderes, pero me involucro también mirando la necesidad. ¿Cuánta gente ha visto aquí necesidades en la iglesia? Yo conozco hermanos aquí que ven y dicen, pastor, aquí sería bueno hacer esto, aquí sería bueno hacer lo otro. Tienen ojos en la cara y tienen discernimiento de verdades, realidades que son vistas y dicen, aquí se necesita esto, debiéramos hacer esto. Tienen intención de cuidar. Esa es la primera forma de empezar a involucrarte en el servicio, acercarte. Para que tú veas las necesidades que hay. Pero también cuando tú te acercas, los líderes ven las capacidades que tú tienes. Yo he conocido mucha gente aquí en la casa. Mucha gente, no necesariamente de la casa nacida, sino, no, porque en el buen samaritano, aquí se crece sirviendo. El problema de mucha gente que quiere venir y venir de abajo y subir de una vez. No, amado, haga fila. Aquí hay mucha gente, haga fila. Sirva a sus hermanos, intégrese a servir, que cuando llegue el tiempo Dios te va a honrar. Todos los dones tienen tres renglones: revelación, comunicación y poder. Pero todos los dones terminan en uno. ¿Cuál? Servir. Punto. ¿Para qué quiero yo el don de lengua si no para servir a mis hermanos? ¿Para qué quiero yo el don de liberación sino para servir a mis hermanos? ¿Para qué quiero yo el don de enseñanza sino para servir a mis hermanos? ¿Para qué quiero yo el don de discernimiento sino para servir a mis hermanos? Todos los dones son para servir. La profecía que Pablo la puso en preeminencia sobre las lenguas tiene como intención 3 propósitos, que son los propósitos de los dones. Profetizar involucra exhortar, involucra consolar e involucra edificar.
Entonces, cuando una persona es profeta de Dios, una cosa es el don profético, otra cosa es el oficio profético, para que no confundan gelatina con vaselina. Para que una persona se considere un jonronero, debe dar un jonrón cada cuánto turno. Tiene que promediar por lo menos 30 jonrones en el año para que lo consideren jonronero. En béisbol. O sea, que usted profetice un día, eso no lo hace profeta. El oficio profético es una cosa y el don profético es otra cosa. Ahora, cuando yo uso la profecía, significa que estoy usando la palabra para exhortar. Ahora mismo, ¿qué usted cree que yo estoy haciendo? Esto es profetizar. Estoy usando la palabra para instruir, usando la palabra para edificar, usando la palabra para consolar, usando la palabra para corregir. Pero nosotros no terminamos en la plataforma, perderemos el enfoque del don. ¿Cuál es el conflicto? Que los dones se han vuelto vitrinas para ser vistos de los hombres. Es una vitrina. Ese hombre tiene un don de ciencia. Hermano, cuidado, abra los ojos que estoy terminando esto porque me interesa terminar con puntos muy vitales. La profecía de este tiempo está muy ligada a la adivinación. Y la adivinación es brujería, hechicería. Tenga mucho cuidado. Muy ligada a gente que está adivinando. Y yo veo, como si fueran clarividentes, yo veo en ti tal y tal cosa. Y yo veo en ti, el Señor me muestra tal y tal cosa. Hubo un barbarazo que se atrevió a decir que el Espíritu Santo era un perro. Y en una iglesia grande y famosa, le dijo al pastor, yo veo al lado tuyo un perro con ojos azules y ese es el Espíritu Santo. Y la iglesia lo compra. La iglesia lo cree y lo aplaude. Dios mío, ¿dónde está el discernimiento? Los dones son para edificar, consolar y exhortar, pero al propósito servir al cuerpo. Si ando buscando protagonismo a través del don, entonces mi don no es usado para gloria de Dios, sino para gloria mía. Y eso en un punto, eso es simonía también. ¿Sabe usted lo que es simonía? ¿Cuánto sabe lo que es simonía? Simonía es la venta del don. Yo voy a vender mi don. Yo acabo de llegar de Costa Rica ahora y me reí muchísimo con una experiencia que me decía el pastor. Un profeta se invita a su iglesia, porque es otra cosa, no hay que invitarlo, ellos se invitan. Y le dice, bueno, yo vengo de la iglesia de fulano, yo no cobro por profetizar, yo no cobro por ir a la iglesia, pero allá me dieron $300. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? O sea, si allá me dieron $300, ya tú sabes que la tuya no puede ser menos de 300. Si yo uso el don para lucrar, para sacar dinero, para sacar beneficios, eso es simonía. Y la simonía hoy en día está a flor de piel. Me manda un correo un pastor amigo, yo lo respeto mucho, me manda un concierto que hay en su iglesia hoy. Le dije, ay, qué pena, es en la misma mañana. Me dice, sí, me gustaría que vinieran unos cuantos hermanos de Bonao, que sé yo cuándo, vamos a tener al grupo tal, un grupo respetado, famoso. Yo, ok, muy lindo. ¿Y cómo se maneja ese asunto? Dice, bueno, cuesta $900 la entrada. Usted dirá la mente racional, mente de negocio. No, porque es que esto tiene un costo. Pero es que yo no puedo invitar a Pastor Edward para que él pague. Si yo lo invito, yo pago. Me comunico. ¿Cuál es la intención del don entonces? ¿Es servir o sacar beneficio? Por eso que la iglesia está en cuestionamiento. El mundo nos gestiona porque ve que la iglesia usa mal los dones. Modo, si el don es para beneficio personal, entonces carece de sentido en el cuerpo. Los dones son como las venas del cuerpo. Todas las venas funcionan para beneficiar el sistema circulatorio. Si una vena se tapó, hay problema. Si un vaso capilar se rompió, hay problema. Todas las venas funcionan para que el cuerpo, el sistema circulatorio funcione bien. Los dones son para que la iglesia funcione bien.
no para que yo me vea bien. Me comunico, mis amados. 3. Ministerio es el ideal de Dios para con todos sus hijos. ¿Significa que yo tengo ministerio? Sí. ¿Por qué? Porque Romanos 11:29 dice que tú tienes dones. Y los dones son para sustentar el ministerio. Y si Dios te dio un don es porque tiene un ministerio. Si te dio un ministerio es porque te tiene un don. Ahora, ¿cuál es el problema? Detectar el don, usarlo para la gloria de su nombre. ¿Cómo lo detecto? Me involucro. ¿Cómo lo detecto? En la manera que este don persiste en mí. Porque hay inquietudes que no son normales, que están sobre ti como una gotera en la cabeza. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos conocen eso de lo que es una gotera en la cabeza? Que te cae arriba, te cae arriba, te cae arriba, te cae arriba, hasta que tú obedezcas lo que Dios ha puesto en tu interior, porque eso es el don de Dios reclamando que tú acciones. Entonces, cuando tú lo pones por obra, puedes ver la mano de Dios manifiesta, puedes decir, algo está pasando conmigo en esta área que no es normal, que es nuevo para mí. Déjame preguntarle a ver qué hay aquí a un hermano maduro, porque puede ser que haya un don escondido y yo no lo conozca. ¿Qué pasa conmigo? Cuando hay cosas que yo no las puedo explicar, pero suceden conmigo. Visiones, sueños, palabras reveladas, interpretaciones, revelaciones, palabras de ciencia, de sabiduría. ¿Qué pasa conmigo? Yo no sé, pastor. Yo no sé dónde me vino eso, pero me vino. Y cuando vino, fue tan como si fuera una lectura de una carta para esa persona, tan directa, tan precisa, que la persona se quedó con la boca abierta. Pero fue Dios que te dio el don. Cuando eso pasa, tú edificas a alguien, consolas a alguien y puede ser de bendición para alguien. Lo que significa que en ti hay ministerio entonces. Pero ¿por qué se lo niego al cuerpo? Negarle un ministerio al cuerpo es como negarle una necesidad fisiológica al cuerpo también. A mí me enseñó un hermano de la iglesia que cuando yo siento un deseíto de ir al baño, sea la número 1 o la número 2. ¿Cuántos saben que es la número 1 y la número 2? ¿Usted lo discierne? Me dijo, cuando usted siente un deseito de ir al baño, sea la número 1 o la número 2, no le dé larga, vaya de una vez. ¿Sabe por qué? Porque se le puede hacer daño a su cuerpo en el tiempo. El negarle un don al cuerpo de Cristo es hacerle un daño a la iglesia. Y en la iglesia se sufre más porque hay mucha gente con dones guardados, reservados, y no lo están poniendo a la obra del ministerio. Hermanos, se necesitan manos para los niños. ¿Ustedes creen que esos niños llegaron ahí improvisando? Esos niños fueron instruidos. ¿Quién los instruyó? Una maestra. ¿Usted cree que esa niña que tocó aquí llegó ahí improvisando? Esa niña tiene un maestro. Se necesitan manos para los nuevos creyentes, se necesitan manos para los enfermos, se necesitan manos para los decaídos, se necesitan manos para las personas en necesidad. Ahora mismo hay mucha gente atribulada pensando en la bendita cena. Nosotros como iglesia tenemos un mandamiento hermoso de poder bendecir a las familias que podamos bendecir y hacerlo con gozo y con alegría. Y lo hacemos. Y lo seguiremos haciendo en el nombre de Jesús, sin tener que ir a los políticos a decirle dennos. Les decimos a los hermanos que tienen corazón generoso, mira, si tú puedes participar, participa. Si tú no puedes, tranquilo. Pero no lo hacemos para que nos vean a nosotros, sino para que se cumpla la misión apostólica. ¿Sabe cuál es la misión apostólica? Una iglesia que no cuida a los pobres no es iglesia. Lo voy a repetir. Una iglesia que no cuida a los pobres no es iglesia, es un grupo de gente. La comisión apostólica al apóstol Pablo, Hechos capítulo 15, primer concilio de la iglesia fue: predica el evangelio y no te olvides de los pobres. Si nos olvidamos de los necesitados, estamos invalidando uno de los dones más hermosos que tiene la iglesia, que es el don de misericordia.
Bueno, pensar que yo puedo ayudar a alguien, que puedo satisfacer la necesidad de alguien, que puedo suplirle a alguien, eso no tiene comparación. El gozo que trae poder ser de ayuda. Pero cuando lo tenemos activado, cuando no lo tenemos activado, nos da lo mismo. Ver un hermano o ver una hermana en necesidad y no hacer nada, no movernos a misericordia, porque mi corazón está en mí. Yo pienso más en mí que en lo que el hermano necesita. No solamente dinero, también hay personas que necesitan una palabra de aliento. Que yo la puedo dar, que yo la puedo compartir. Si lo hago, estoy haciendo obra de ministro también. Hermano, mi cuello gira, ¿el suyo gira? Hay personas que hace días que usted no lo ve en la iglesia. ¿Por qué? Estuvo enfermo, estuvo decaído, se apartó, se cayó, se lo engañó Satanás. ¿Por qué no llamarlo y decirle, hermano, hace días que no te veo, ¿cómo estás? No, tú sabes, cualquier cuento que te diga, que aterrizó un barco en su casa, no importa. Que andaba de viaje por Saturno, no importa. Hazle notorio que tú tienes misericordia y te acordaste de él. Para eso son los dones. 3, terminamos aquí. Si nosotros somos creyentes, si nos quedamos este año como creyentes, este año nos pasó por encima, al menos que usted sea un nuevo creyente. 2, si no entré en el discipulado y aprendí o estoy aprendiendo a ser obediente al alineamiento de la palabra de Dios, crecí. Si no lo hice, me estanqué. 3, si ya yo tengo conocimiento de que en mí hay dones, gracias, favores de Dios, y tengo un lineamiento ministerial, tengo ministerio entonces. ¿Qué voy a hacer? Ponerlo a disposición de la iglesia. Miren, Dios ha puesto en mi corazón esto. Me gustaría que ustedes, las autoridades, los líderes, lo sepan para beneficiar la iglesia. Yo quiero ser ayuda al propósito. Cuando eso pasa, ¿estamos haciendo vida de qué? De cuerpo. De cuerpo. ¿Cuántos saben que Daddy Yankee se convirtió? ¿Cuántos saben que ella está grabando? ¿Qué usted opina? Pastor, yo no soy nadie para opinar. Para una persona que todavía es nuevo creyente, tú le vas a dar rango de ministro. Por eso vemos lo que vemos. Y por eso vemos con vergüenza el dolor de violentar el orden. Amado, ni Dios violenta sus órdenes. Dios a todo el que llama lo procesa y lo instruye. Lindo que se convirtió el hombre. Hizo un espectáculo glorioso para decir Cristo viene y Cristo salva. Ahora, mi querido Daddy, se llama Raymond, vamos a instruirte. Cuando llegue la hora, Dios te va a usar. Pero recién sale de un estudio de grabación para pasar a otro estudio de grabación a cantarle a Cristo. ¿Dónde tiene sustento para guerrear el mundo espiritual un muchacho? Los muchachos ni las mujeres iban a la guerra en la antigüedad. En este pacto todo el mundo va a la guerra. Porque estamos en una guerra espiritual. Pero si no hay fuerza, ¿cómo lo meto yo en guerra? ¿Cómo lo hago? No lo puedo hacer. Sería de mi parte un acto injusto. A los niños hay que enseñarlo primero, fortalecerlo primero y después delegarle cuando sean grandes. Pero mientras sean muchachos, ¿qué dice la Biblia? Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Vamos a cerrar esto y decir, 3 cosas nos habló Dios este año. 1, creyente. 2, discípulo. 3, ministerio. La transición se da y se nota. Si he madurado en Dios, se me va a notar. Y no es porque hable bonito, sino porque hay una disposición para lo de Dios como no había en mi vida y como nunca hubo antes. Algo pasó en mi corazón este año. Y puedo decir, voy a cerrar el 2023 y yo sé que entraré en el 2024 en otra dimensión más elevada para la gloria y la honra del Señor. No es verdad que este año me pasó por encima. Este año se quedó en mí. Muchas cosas se quedaron dentro de mí y van a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1 para la gloria de Dios.
No fue en vano que Dios me habló tanto de transicionar, que no me resista la transición, que no pelee con el llamado, que no le haga guerra al diseño. Claro, algunos dirán, todavía no es mi tiempo, no ha llegado mi hora. Amados, esta es la hora. La hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y todo lo que voy a hacer desde ahora en adelante es darle gloria y honra a Dios, porque para eso fui llamado. Me voy a salir de este Cronos para entrar en el nuevo Cronos, pero voy a entrar en un tiempo de gloria y de gracia como nunca lo he vivido antes. Las cosas viejas pasaron, y aquí vienen cosas nuevas de parte de Dios para mí. Y yo no auguro cosas nuevas hablando del contexto material. Auguro cosas nuevas hablando en el contexto ministerial, en el contexto espiritual. Si Dios me quiere dar las materiales, las recibo. Pero esas no son mi prioridad. ¿Por qué? Porque para dormir lo que necesito es una camita. Y para comer un plato. Y para transportarme un carrito. Ahora, para servir el cuerpo de Cristo necesito toda la capacitación del Espíritu, todos los dones activados, necesito toda la unción activada, necesito toda la gracia activada. ¿Por qué? Porque yo no me quiero limitar a las 4 paredes del templo, yo quiero ir donde Dios me mande. Y tengo que estar preparado, porque la hora viene donde Dios va a separar hombres y mujeres para comisiones específicas, no dentro de la casa, sino fuera de la casa también. Iremos a las naciones, vamos a las naciones. Llevemos el evangelio, llevemos el testimonio, pero llevémoslo con los dones del Espíritu alineados a nuestro llamado. En el nombre de Jesús, el maestro enseñe, el profeta profetice, el que tiene el don de liberación libere, el que tiene el don de predicación predique, el intercesor interceda. Pero cuando vaya, sépase que usted está yendo con el respaldo del Dios de tu llamamiento. Terminaste este año, viniste a la iglesia todo el año. Haz un balance este año. ¿Terminé como comencé o terminé un poquito más avanzado? Si avancé en que sea 3 pasos, algo logré en el nombre de Jesús. Y si no lo hice, tengo tiempo todavía para rectificar y decir, las experiencias pasadas me sirven para aprender algo, que si quiero algo diferente no puedo hacer lo mismo. ¿Quiere algo diferente? No hagas lo mismo entonces, haz algo diferente. Si haces lo mismo, te vas a quedar con lo mismo. Ahora, si haces algo diferente vendrá sobre ti. ¿Qué va a ser diferente en tu vida? Me dispongo a leer la Biblia en un año. Me dispongo a hacer un devocional diario de lectura bíblica y de oración. Me dispongo a crecer en la vida de oración. Ojalá Dios nos dé una enseñanza sobre la oración, que hace tiempo que estoy estudiando algo de la oración. Miren, hermoso. Amados, que este año que viene sea para nosotros un año de decir, transicioné en el 2023 y acciono en el 2024 en el nombre de Jesús. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. No voy a quedarme estático, no me voy a quedar paralizado. He madurado en Dios, se nota cuando hablo, se nota cuando comparto la palabra, se nota cuando hablo el consejo de Dios, se nota. Y no porque tú lo notes, la gente lo nota. El que te oye dice, wow, este hombre ha crecido mucho. No es el mismo hombre. No es la misma, ni orando es el mismo. Ni sirviendo es el mismo. Hay otro hombre en él. ¿Cuál? El hombre nuevo creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. Si tiene la honra, no se suba la cuchara o el tenedor a la boca sin antes darle gracias a Dios. Si tiene la honra de sentarse en familia, si su papá no es creyente, su mamá, pídale permiso y dígale, papá o mamá, déjame darle gracias a Dios por los alimentos. Déjame agradecerle al Señor por los alimentos. Amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.